Virtual, gloria a Dios, también por la iglesia virtual. Vamos entonces con este mensaje de esperanza que lo hemos titulado Esperando la llegada del Rey. Y bueno, cuando nosotros decimos que estamos esperando la llegada del Rey, pues yo quiero que tengamos claro eso. La iglesia, desde que inició este periodo, esta dispensación de la gracia, ha tenido esa esperanza de la segunda venida del Señor. Y ahora en los últimos tiempos el Señor nos ha revelado que vendrá también un arrebatamiento de la iglesia para que nosotros, la iglesia del Señor, no vea ni tenga que vivir el padecimiento de la tribulación y la gran tribulación. Y todo esto lo conocemos los que militamos con el Señor y los que leemos constantemente la palabra y sentimos la revelación del Espíritu. Pero este mensaje es más para las personas que no conocen del Señor. Y quiero decirte que cuando esperamos la llegada de un rey, la llegada de alguien muy importante, y cuando lo llevamos a nuestra vida diaria, y sé que muchos alguna vez han estado esperando a alguien que lleva mucho tiempo por fuera y anhelando la llegada de ese ser querido. Y quiero contarte que un día, esta mañana hablaba con mi esposa de eso. Un día recuerdo mucho cuando mi mamá aún estaba aquí en la tierra, para la gloria del Señor ahora está con Cristo. Mi madre hace ya 4 años que partió con el Señor. Pero yo recuerdo que cuando mi madre estaba en vida, ella nos contaba que había tenido una amiga desde niña, y en el tiempo de mi madre pues no existía la internet ni las redes sociales como hoy día, gloria a Dios, pero en ese entonces la comunicación de las personas era por cartas, y ella nos contaba que ya ellas habían crecido, ya eran mayores de edad, y de un momento a otro esa amiga que fue de la infancia se fue para una ciudad lejana. Y en ese entonces, cuando su amiga se fue para esa ciudad lejana, ella se comunicaba por cartas. Y entonces ella enviaba una carta, al tiempo llegaba la respuesta de la carta, y así se comunicaban. Hasta que pasaron algunos años, y resulta que mi mamá envió unas cartas y nunca fueron respondidas. Y eso quedó así, pasaron los años, y todo el tiempo ella pensando en su amiga, qué habrá pasado con mi amiga. Pero en ese entonces no había cómo saber qué había pasado, estaban en ciudades muy lejanas y no se podían comunicar. Y aunque el cuento fue mucho más largo, pero te quiero decir, cuando ya vino la internet, que ya nosotros los hijos habíamos crecido, una de mis hermanas se acordó de la amiga de mi mamá, porque mi mamá nos hablaba constantemente de esa amiga. Y entonces mi hermana empezó a buscar por las redes sociales, y resulta que por allá por Facebook encontró varias personas que se llamaban igualito, y empezaron a mirar las fotos y todo hasta que encontraron a la señora que era amiga de mi mamá. Y eso fue una alegría pues en el corazón de mi madre, y se empezaron a comunicar ya por las redes sociales, y hasta que ella anunció que venía a visitar a mi mamá. Y eso fue tremendo porque hubo allí una preparación. Mi mamá sabía qué era lo que a ella le gustaba de comida, entonces para ese día iba a tener la mejor comida. También organizó la casa y quería que todo estuviera perfecto para la llegada de esa amiga. Y eso fue algo bonito, y todos sentimos que venía alguien importante para mi mamá. De hecho, para nosotros también venía a ser importante, y todos esperábamos ese encuentro y la venida de esa persona. Pero tú dirás, bueno, pastor, ¿por qué me cuenta todo esto? Si estamos hablando de la venida de Dios, de la venida de un rey. Pues quiero decirte que así deberíamos prepararnos nosotros para la venida de Dios.
para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para la venida de un Rey, de un ser maravilloso. Yo diría que aún mejor tenemos que prepararnos, porque es que no viene el amigo de tu papá o de tu mamá, no viene tu mejor amigo aquí en esta tierra, viene el Todopoderoso, el Señor de señores, que ya está aquí en nuestro corazón, pero ahora viene a recoger su iglesia primeramente, y después de una tribulación y gran tribulación, cuando ya nosotros hayamos sido arrebatados, vamos a venir juntos a recibir esta tierra otra vez, ya todo nuevo, donde el Señor va a hacer de esta tierra una gran bendición para nosotros, y todo está escrito en la palabra, y ahora vamos a ver algunas de esas cosas. Pero es importante que nosotros tengamos esperanza, que la esperanza no se pierda. Repite conmigo: esperanza. Queremos que la esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo, esté avivada en nosotros, para que nosotros, como hijos de Dios, transmitamos esto a las personas que aún no conocen. Y yo quiero decirte, tú que estás viendo este video, si aún no conoces el Señor, pues es bueno que empieces ya a entregar tu vida al Señor, a recibirlo en el corazón, para que el Señor venga y te muestre toda esta verdad que nosotros ahora, el Señor a través de nosotros te va a mostrar. Porque es necesario que nosotros creamos que Él está aquí. Es necesario, dice la palabra, es necesario que creas que le hay, que el Señor está allí, que esto no son fábulas, que esto no es una mentira ni algo inventado por hombres, sino que es real. Y ahora lo vamos a ver con la palabra, porque todo lo que está escrito en su palabra es verdad. Y por eso hoy es un día de esperanza, con este título de esta conferencia: esperando la llegada del Rey. Y es necesario que vayamos entonces a la palabra para empezar con este tema maravilloso. Así que acompáñame por favor a Primera de Tesalonicenses. Vamos allí a Primera de Tesalonicenses. Gloria a Dios, quien vive, y a su nombre. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Gloria al Señor. Y vamos a leer desde el verso 13. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:13. Y yo quiero que me leas, allí hay un título. Gloria a Dios, hay un título. Amén, gloria a Dios. Aquí dice, en esta versión de la Reina Valera, dice el título: Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice: la venida del Señor. La venida del Señor. Gloria a Dios. Y entonces vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué, iglesia? Esperanza. Dice el verso 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, dice el verso 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros vimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16: porque el Señor mismo, ¿con qué, iglesia? Con voz de mando, y también con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Oh, gloria a Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el verso 17 es lo que estamos esperando todos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice el Señor, seremos, ¿qué, iglesia? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿qué, iglesia? Por un tiempito, por 2 minutos, por 1 hora, estaremos siempre con el Señor, dice el verso 18. Por tanto, ¿qué dice allí?
Alegrémonos, alentémonos, pongámonos felices, iglesia, los unos a los otros con estas palabras. Mírame acá un momento, iglesia. Mira, cuando yo leo esto, yo me lleno de esperanza, de fe. No importa lo que yo estoy viviendo, no importa lo que esté aconteciendo a mi alrededor. Yo, cuando me doy cuenta de que todo lo que en la Biblia está escrito y que ya se cumplió, y que el próximo acontecimiento de la Biblia es esta verdad absoluta de 1 Tesalonicenses 4:13, cuando yo veo esto y siento la presencia del Señor en sus palabras y la promesa hecha realidad, porque esto es un hecho real, que es lo que estamos esperando, yo digo, por más que el mundo esté como esté, que hayan guerra, rumores de guerra, cantidad de enfermedades extrañas, enfermedades huérfanas, la economía de todo el mundo esté por allá al punto de un colapso y que todo lo que está aconteciendo, yo digo, ¿qué hay con eso? Si nosotros, los hijos de Dios, muy cerca, en pocas, yo diría que pueden ser hasta minutos, podrían ser horas, días, meses, pero va a acontecer que vamos a ser arrebatados. De un momento a otro dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia del Señor, y déjame decirte aquí un paréntesis, la iglesia del Señor no es ninguna denominación de iglesia, no es ningún nombre. La iglesia del Señor somos los que hemos nacido de nuevo y hoy día hacemos solo la voluntad de Dios, los que tenemos coinonía constantemente con el Señor y decidimos hacer solo la voluntad de Dios. Esa iglesia, sin mancha y sin arruga, el Señor la va a levantar en un abrir y cerrar de ojos y en la nube, porque el Señor en el arrebatamiento no es la segunda venida, de verdad que lo explico. El arrebatamiento es donde Él recoge su iglesia y en ese momento, ahí en la nube, el Señor nos entregará un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible y vamos a poder ir con Cristo a la presencia de nuestro Padre Celestial y allá va a acontecer una fiesta, va a haber unas bodas, va a haber una boda, las bodas del Cordero y vamos a estar allí en la presencia del Señor y mientras todo eso ocurre, iglesia, los que se queden aquí, los que se hayan quedado aquí en esta vida sin Cristo en el corazón, los que no hayan decidido seguir a Cristo, empezarán una tribulación que son 3 años y medio y una gran tribulación que son otros 3 años y medio para completar la última semana de las 70 semanas de Daniel y tú puedes verlo y evidenciarlo en la palabra. Y hay de los que se hayan quedado aquí, hay de los que se queden, porque si en estos momentos, iglesia amada, si en estos momentos hay tanta maldad en la tierra, hay tanta injusticia, que es como en los tiempos de Noé, porque se repite la historia, como en los tiempos de Noé, donde la gente no le importaba a Dios por nada, sino que todos estaban corrompidos, haciendo lo malo, y hoy día estamos viviendo lo mismo, y hay tanta injusticia, tanta insensatez, tanta incoherencia, tanta necedad de las personas. Si en estos momentos hay tanta maldad, si en este momento hay tanta maldad, yo no me imagino cuando el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, porque la iglesia es la que en estos momentos detiene la maldad. Si la iglesia no está en la tierra, no va a haber quien detenga la maldad. Y si en estos momentos hay tanta maldad, yo no me imagino cuando el Señor nos haya arrebatado a la iglesia, yo no me imagino toda la maldad que se va a desatar en la tierra. Y hay que pensar en algo. Mira, nosotros somos tan privilegiados, iglesia del Señor,
somos tan privilegiados que estamos en una dispensación donde lo único que nos tocó hacer fue confesar a nuestro Señor con nuestra boca y recibirlo en el corazón, y ser de ahí en adelante el Espíritu Santo hizo todo, nos transformó, nos redarguyó, nos limpió, nos purificó, y ahora solo hacemos la voluntad de Dios. Y esa es la iglesia del Señor. Por eso hoy el llamado del Señor no solo es a que nosotros nos gocemos como iglesia, porque tenemos la esperanza viva y aquí está escrito lo que va a acontecer, sino que además es decirte a ti que aún estás en una tibieza, aún no has entregado tu vida. ¿Por qué? ¿Y cómo lo sabes? Lo hemos dicho aquí muchas veces. ¿Cómo sabes que tu vida no es de Dios? ¿Por qué? Porque aún estás en una tibieza allí y te gustan las cosas de Dios, pero no haces su voluntad. O haces su voluntad parcial, no completa, y haces algunas cosas que Dios te manda, pero no todo. Y yo te digo, mira, hay muchas personas allá afuera engañadas por Satanás, creyendo que ya son salvos, creyendo que ya fueron transformados y cambiados, pero están haciendo las cosas de Dios a medias. Y eso se llama tibieza, y el Señor lo dice, y para no extendernos, parafraseando, el Señor dice que a los tibios los vomitará de su boca. Le produce repudio, fastidio al Señor alguien que haga su voluntad a medias y que decida darle riendas y sueltas a la voluntad del hombre y no a la voluntad de Dios, y aún esté amando más otras cosas que al mismo Dios. Por eso hoy nos trae esta esperanza maravillosa, y es que nosotros sabemos que estamos esperando la venida de un rey. Pero este arrebatamiento, iglesia, este arrebatamiento no va a ser la segunda venida de Dios. Esta aún no es la segunda venida, porque la segunda venida, nosotros, los que seremos arrebatados en la nube, vamos a venir con el Señor. Y esto es maravilloso, y ahora lo vamos a leer. Pero repasemos un poco esto de la venida del Señor. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Y de qué habla allí el apóstol Pablo? ¿De qué es lo que nos dice? Dice: no ignoremos, hermanos, no ignoréis a los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Mira, los que fueron iglesia de Dios, hicieron la voluntad de Dios y durmieron. Durmieron es que su cuerpo murió, pero su alma, su espíritu está dormido en Cristo. Dice Pablo que no ignoremos estas personas, porque estas personas serán resucitados. Estas personas van a resucitar y primero llegarán ellos a la nube y juntamente con ellos nosotros. Mira cómo lo dice aquí, dice el verso 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque Dios es justo. Tú dirás: bueno, pastor, pero entonces nosotros vamos a ser arrebatados, pero mi mamá, mi papá, que amaron a Dios, que hicieron su voluntad y ya murieron en esta tierra, entonces ¿qué va a pasar con ellos? Pues aquí el Señor te lo aclara. Ellos no murieron, dice el Señor, ellos durmieron en Cristo. Ellos están dormiditos allí, esperando que venga ese arrebatamiento, y van a resucitar y van a subir a la nube. En un abrir y cerrar de ojos sucederá todo esto. Y ellos también irán con nosotros. La única diferencia es que ellos ya vieron muerte. Nosotros no vamos a ver muerte, iglesia. ¿Quiénes lo creen? Esta generación no va a haber muerte, porque está muy cercana a la venida del Señor. La palabra del Señor dice que no sabemos ni el día ni la hora, pero que hay señales. Y las señales nos muestran que el siguiente acontecimiento de la Biblia es el arrebatamiento del Señor. Y estamos esperando, la iglesia está esperando
con ansias, es nuestra esperanza, estamos esperando la llegada del Rey, la llegada del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y sabemos que así va a ser, pero mira, sigamos leyendo otra vez, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, está hablando de los que aún estamos aquí vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, primero van los que durmieron y luego nosotros, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, hablando de la iglesia, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Regalarle un fuerte aplauso a Dios. Mira, es importante, iglesia, que esto nos llene de alegría, que avive el fuego en nuestro corazón, pero sobre todo que nos muestre lo que debemos hacer, y lo que debemos hacer en la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mira, iglesia, no te quedes callado, ve y toca la puerta de tu vecino. Ya ahora que termine esta conferencia, ve y toca la puerta de tu vecino, dale un abrazo y dile que aún hay oportunidad, aún hay oportunidad. Mira, iglesia, el tiempo se está agotando, y para nosotros es motivo de alegría porque ya vivimos con Cristo. Nuestra vida entera está dispuesta para Él. Para nosotros es motivo de alegría. Pero ¿qué hay de los que no conocen a Dios? ¿Qué hay de esas personas que aún ignoran todo esto? Que aún el Espíritu Santo no está en ellos, que aún no han nacido de nuevo, que aún no conocen esta verdad absoluta. ¿Qué hay de los que no conocen a Dios? Para ellos no es alegría, para ellos es desesperanza, es desolación, para ellos es muerte eterna, es condenación eterna. Por eso hoy el llamado a la iglesia del Señor es con esperanza, porque ya, gloria a Dios, nacimos de nuevo, vivimos una vida plena en el Señor. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros, pero es necesario que vayamos por las almas. Es necesario que este mensaje se extienda. Yo no sé en qué red social lo estás viendo, lo estás leyendo, pero compártelo, iglesia, compártelo. Y si aún tu vida no ha sido renovada, transformada, entrégale tu vida por completo al Señor para que tú puedas vivir lo que va a acontecer. Porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos, y eso quiere decir que va a ser en un parpadeo. ¿Por qué? Porque el Señor no puede ser burlado. Porque si el Señor nos hubiera dicho el día y la hora precisa, pues muchos un segundo antes estarían haciendo lo malo, un minuto antes estarían haciendo lo malo, y en el minuto preciso dirían: Señor, me arrepiento de todos mis pecados y no me contigo. Y el Señor no puede ser burlado. Por eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. Por eso, iglesia, hoy tenemos que estar preparados. Así como un día preparaste tu casa, preparaste la mejor comida para esperar a ese familiar o amigo lejano, o esa persona que no veías hace tiempo, pues ahora prepara tu vida entera. Y todo lo que eres, prepáralo para la venida de nuestro Dios. Y más aún nosotros, iglesia, que vamos a ser arrebatados, y en la nube veremos su rostro, y Él nos entregará ese cuerpo glorioso para poder ir con Él a esas bodas del Cordero, ir con Él allá a la presencia de nuestro Padre Celestial, y donde estaremos con Él siempre. Iglesia, es necesario que nosotros tengamos claro, pero también es necesario que tengas claro que el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida del Señor. La primera venida del Señor ya aconteció, y Él vino y hizo todo en esa cruz para que tú y yo fuéramos salvos.
Pero viene una segunda venida del Señor, pero antes de la segunda venida del Señor será el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que el Señor nos expone aquí en 1 Tesalonicenses 4:13. Y dice también el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, y pasemos al 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el verso 18 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Mi hermano, no te quedes con esta conferencia, entrégala, replícala, envíala a todas las personas, que le dé la vuelta al mundo. Yo sé que muchos pastores en el Espíritu, uno solo con Dios, estamos predicando esta verdad, y aunque se repite y muchos incrédulos han dicho, pero toda la vida han predicado lo mismo. No importa, envíala, predícala. Apréndetela de memoria si quieres, pero predica esta verdad, porque estamos en los últimos tiempos. No queremos que nadie se pierda. El Señor murió en esa cruz por toda la humanidad, no importa el pecado que haya cometido. Si se arrepiente de verdad, si entrega su vida al Señor, el Señor le perdonará, pero es dentro del tiempo. Mira, la gracia termina. El tiempo de la gracia, ese tiempo maravilloso que el Señor nos entregó, la dispensación de la gracia termina en el arrebatamiento de la iglesia. Ahí se acaba la gracia. Después del arrebatamiento de la iglesia, quien haya quedado tendrá que pagar por toda su maldad lo que hoy ya Cristo pagó en la cruz. Y ya no tendrá el beneficio. El que se quede en esta tierra después del arrebatamiento de Cristo ya no tendrá el beneficio que tenemos tú y yo hoy día. Por eso es necesario que muchas más almas conozcan del Señor, entreguen su vida para que adquieran el beneficio más maravilloso que puede haber, el regalo más grande que podemos haber recibido nosotros, que es la salvación y vida eterna, que fue por gracia, que es gratis porque no la merecíamos, pero el Señor le plació, nuestro Padre Celestial le plació entregar a su Hijo en esa cruz para que nosotros hoy día fuéramos realmente salvos y pudiéramos ir a vivir el resto de nuestra eternidad con nuestro Señor Jesucristo y no a una condenación eterna. Iglesia, transmite este mensaje. Transmite esta verdad a todo el mundo. Mira, no te lo digo yo, te lo dice el Espíritu Santo, y lo dice a través de este siervo que fue lo peor allá del mundo, porque de lo vil y menospreciado trajo el Señor para avergonzar a los salvos. Y esta verdad solo la entiende el que tiene el Espíritu Santo en su corazón, y solo la puedes transmitir vos, iglesia, tu iglesia, el que está escuchando esto, porque esto no es coincidencia. El que escucha esta verdad es porque el Señor quiere que la transmita, que esta bendición no se quede allí estancada, que esta bendición fluya y vaya al mundo entero, y las personas realmente entiendan que es necesario entregar su vida entera al Señor. Es necesario renunciar a la voluntad de nosotros para que sea solo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta en nuestra vida, y poder el día de este gran día del arrebatamiento ascender a la nube y ahí recibir esos beneficios que Dios tiene para nosotros. Iglesia, no guardes esta bendición solo para ti. Tómala, atesórala en tu corazón y envíala a las naciones, que todos se enteren que el próximo acontecimiento de la iglesia es el arrebatamiento. El próximo acontecimiento escrito en la Biblia, en la verdad absoluta, es el arrebatamiento de la iglesia. Es lo que estamos esperando, y todo está dado, y ahora lo vamos a ver. Acompáñame por favor, para que veamos cuál es la segunda venida de nuestro Señor.
Acompáñame a Mateo 24, gloria a Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Vamos a Mateo 24, porque quiero que esta verdad sea realmente corta, que no sea tan larga, para que la podamos transmitir. No sé si tú allá puedes editar y dejar de pronto lo más importante, si lo quieres transmitir, como quieras hacerlo, pero que esta verdad le dé la vuelta al mundo. Y aunque yo sé que muchos de mis consiervos están transmitiendo esta verdad, pues todo eso hay que enviarlo y reenviarlo. Iglesia, vamos entonces, Mateo 24, 30, gloria a Dios. Pero leámoslo desde el 29 y hay un título allí, ¿quién quiere leerlo? Amén. Aquí lo tengo como la venida del Hijo del Hombre. ¿Lo tienen? Mateo, gloria al Señor, 24 desde el 29. Vamos a leerlo. Y leemos la palabra del Señor, y esto yo quiero que lo leas y lo atesores en tu corazón, porque es la verdad absoluta y es lo que va a acontecer. Y este acontecimiento va a ser después de la tribulación y gran tribulación. Leamos entonces, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurece, y la luna no dará su esplendor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice el verso 30. Entonces aparecerá la señal de ¿quién, iglesia? Del Hijo del Hombre, que es Jesús, en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Con qué viene el Hijo del Hombre? Con poder y gran gloria. Y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Y mira cómo el Señor allí nos muestra que la higuera realmente es el pueblo de Israel. Ese es el termómetro de Dios para decirnos que la venida de Dios está cerca. Dice así también el verso 33: vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y allí el Señor empieza a mostrarnos con esta verdad que todo lo que está aconteciendo, precisamente todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, que es la higuera, es mostrándonos el Señor que este tiempo está muy cerca. Y dice el verso 34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo quiero detenerme un momento allí, iglesia. Esta generación somos nosotros. Y yo quiero decirte, pastor, pero todo el tiempo, desde que yo me conozco, me decía un abuelo en estos días, desde que yo me conozco, la iglesia está diciendo que somos la generación, pero pasan años y han pasado siglos y la iglesia sigue diciendo lo mismo. Déjame decirte que las señales no estaban completas, las señales no se habían completado, porque hay varias señales que nos muestran la tecnología de hoy y todo lo que está ocurriendo. Por eso hoy te puedo decir con certeza, porque la certeza es la Biblia, con certeza de que el próximo acontecimiento es el arrebatamiento de la iglesia. Y una vez la iglesia sea arrebatada, vendrá este tiempo de tribulación y gran tribulación para los que se hayan quedado, que no se lo deseo a nadie. Alguien que se quede aquí y después del arrebatamiento crea que era verdad todo esto. No se lo aconsejo a nadie, por eso está también en nosotros la responsabilidad como iglesia, predicar esta verdad para que nadie se quede. Ojalá muy poca gente se quede, pero hay varias cosas que Satanás está haciendo, iglesia, y lo que está haciendo Satanás es
manteniendo a muchos que se creen iglesia del Señor, entretenidos en cosas vanas, mostrando espectáculos en congregaciones, pero la gente sigue haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios, y siguen poniendo su esperanza en hombres, en congregaciones o en nombres de iglesias, o poniendo su esperanza en cualquier cosa que no es Cristo, y eso lo está contemplando Satanás y los tiene allí entretenidos para que no haya en ellos un nuevo nacimiento y para que engañados se queden a una tribulación y gran tribulación. Por eso es necesario que los que hemos entendido estas cosas, los que hemos entendido que Dios nos dio un libre albedrío, pero es necesario que nosotros no querramos hacer más nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Que los que hemos entendido, iglesia, que hacer nuestra voluntad es una señal de error, donde vamos siempre a equivocarnos, pero haciendo solo la voluntad del Señor vamos a ir de victoria en victoria y vamos directo al cielo, siendo obedientes con la palabra y lo que el Señor nos manda hacer. Vamos con pasos firmes hacia el cielo. Pero el que hace su propia voluntad y no la voluntad de Dios siempre se va a equivocar y va a ir directo al abismo, directo a una condenación eterna. Por eso es necesario, si tú no has visto el tema del nuevo nacimiento, búscalo en la internet y busca ese tema del nuevo nacimiento que abrió los ojos a la iglesia, que le mostró que hay muchos engañados, pero aún no han nacido de nuevo. Que hay muchos que están allí creyendo que están en el mejor lugar, en esa congregación de multitudes, donde le dicen tranquilo, estás bien, allá vas para el cielo, estás esperando la venida del Señor, pero que un día se van a dar cuenta de que no bastaba con cantar bonito, con predicar bonito, con mostrar una deidad mentirosa, sino que además era necesario morir, rendirse y entregar todas las áreas de su vida, no quedarse con nada, sino entregar todo su ser para el servicio de Dios y hacer solo la voluntad del Señor. Pero no queremos que la gente se entere tarde, queremos que la gente conozca que es hoy, que es ya, donde hay que reflexionar y realmente ese nuevo nacimiento se tiene que dar para que hagas solo la voluntad de Dios, que además todo está escrito, hay un manual de vida y aquí está la guianza perfecta. Dios nos dio todo, entregó a su Hijo en la cruz para morir y pagar por nuestro pecado, y además nos dejó 66 libros incluidos en un manual de vida para que podamos vivir bien y hacer todo lo que Él quiere. Pero que hoy la gente entienda que no se trata de espectáculos, no se trata de hacer un show en los púlpitos, sino hacer que las personas, prestar tu tiempo, tu vida entera para que las personas conozcan que no es voluntad de hombres, sino voluntad de Dios. Que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad como iglesia de transmitir la verdad, sin importar si algunos se molestan o no, sino transmitir una verdad absoluta, que es la verdad de Cristo. Cristo es la verdad y Él no disfraza sus mensajes, Él envía sus mensajes tal cual como aquí están escritos. Él no pone pañitos de agua tibia, Él va con una verdad absoluta. Esa palabra entra como espada de doble filo y si te molesta o te incomoda, pues no importa, porque te va a transformar la vida y te va a cambiar. Pero esa verdad está por hacerse realidad en estos momentos. El próximo acontecimiento es realmente el arrebatamiento de la iglesia, y luego las personas vivirán todo esto que aquí está escrito. Y yo te invito para que investigues más, para que veas que realmente todo está aquí escrito. Cuando tú vas, el mismo Apocalipsis te muestra toda esa verdad. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, varios de esos profetas mayores nos hablaron esa verdad. Entonces es necesario, iglesia, que nosotros creamos,
Pero no solamente creer, sino realmente vivir lo que el Señor dejó aquí escrito, para que nosotros no le demos ningún lugar al diablo, para que se pierda tu vida, sino que realmente tú puedas caminar con pasos firmes hacia esa nube, a recibir en la nube ese cuerpo glorioso y poder continuar con nuestro Señor. Y que sea solo la voluntad de Dios en nuestra vida. Recuerda que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia perfecta. Y la única manera de ser iglesia perfecta es renunciando a nuestra voluntad y haciendo solo la voluntad del Señor. Hazlo, iglesia. Muere. Rinde tu vida realmente al Señor. Entrega todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que Dios te ha dado, porque todo es de Él. Entrega tu voluntad a Dios para que puedas vivir realmente en Cristo. Morir a nosotros es morir a nuestra voluntad, y vivir en Cristo es haciendo todo lo que aquí en su palabra está escrito. Vive la Biblia, iglesia. Vive la palabra del Señor, iglesia. No vivas más mundanalidad, no más emocionalismo, no más distracción de redes sociales y del mundo, no más basura del diablo. Vive la verdad absoluta, que es la palabra del Señor. Vive para Cristo. Ya basta, iglesia. Ya Dios te permitió vivir en el mundo 1000 cosas desagradables a Dios. Ya hiciste todo lo malo allá afuera. Ya es hora de que rindas tu vida, que te rindas y decidas no más tu voluntad sino la de Dios. Y ahí se produce un nuevo nacimiento, y vas a ver las cosas con otros ojos, y vas a saber aprender a humillarte. Se va el orgullo, se va la desesperanza, se va toda contaminación de carne y espíritu, y empezamos a ser libres y a vivir realmente para Dios. Esto es maravilloso, iglesia. Esto es algo grandioso lo que Dios nos está mostrando hoy. El Señor nos ha prometido. Allí mismo en Mateo lo vemos de 30 y 31, la promesa del Señor. También en 1:11, quiero que me acompañes al libro de Hechos 1:11, gloria a Dios. Vamos a Hechos 1:11, porque es que las promesas del Señor están allí para nosotros y se cumplen o se cumplen. El Señor no miente jamás. El Señor siempre está haciendo las cosas para nosotros, y todo lo que el Señor ha establecido es para nuestro propio beneficio. Todo, y si tú te fijas bien, todo lo que el Señor nos dice que hagamos, nos sugiere, porque Él no nos obliga, todo lo que el Señor nos sugiere es para nuestro propio beneficio. Acompáñame allí a Hechos 1:11, gloria al Señor. Cuando lo tengas me dices un poderoso amén. Dice la palabra del Señor: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así que dice, iglesia, vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor ya lo prometió, de hecho, desde que inició la iglesia, porque en hecho en Pentecostés fue que inició la iglesia. La iglesia inició fue con la venida del Espíritu Santo. Pero antes de eso el Señor dijo: miren, tranquilos, así como Él subió al cielo, así viene otra vez. No se preocupe, iglesia, estamos esperando la venida del Rey, la venida de el ser más maravilloso que pueda existir, el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, de las maravillas del mundo, aún del universo entero y de todo lo que existe. Estamos esperando la venida, la llegada de un Rey maravilloso. Prepara tu vida, prepara tu casa, prepara tu descendencia, prepara tus amigos, vecinos, prepara todo para la venida maravillosa
de lo mejor que le ha pasado a la existencia, al mundo, a tu misma vida, que es la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Regálale un fuerte aplauso al Señor y ponte sobre tus pies para que oremos. Yo quiero que esta verdad absoluta, este corto mensaje, sea transmitido a las naciones, y la responsabilidad es tuya, iglesia. Tu iglesia virtual, tu iglesia presencial, la responsabilidad es tuya. Envía este mensaje. Es necesario que todos conozcamos esta verdad absoluta, que los que ya la sabemos la recordemos constantemente, porque es necesario transmitirla. Cierra tus ojitos allí, levanta tus manos. Poderoso Padre Celestial, bendito Rey del Cielo, Padre amado, a esta hora, Señor, te damos gracias por tu verdad, Señor, por tu amor incondicional, Señor, por todo lo que tienes para nosotros. Padre, gracias por esas promesas, porque sabemos que pronto serán cumplidas, Señor, porque ya miles y miles de promesas, Señor, las estamos viviendo hoy, Señor. Pero esa venida tuya, Señor, sobre todo ese arrebatamiento de la iglesia, Señor, lo anhelamos, Señor. Padre, aquí estamos, bendito Rey del Cielo, dispuestos para ti, Padre precioso, con un corazón contrito, humillado, dispuesto para ti, donde el orgullo, toda necedad, toda mundanalidad, Señor, lo hemos desechado, se ha ido de nosotros, y queremos, Señor, siempre tener un corazón manso y humilde para ti, Señor, dispuestos para toda buena obra, Rey del Cielo. Por eso a esta hora, Papá precioso, a esta hora, Rey del Cielo, te decimos gracias, bendito Señor, por todo lo que estás haciendo, porque estás cambiando, transformando vidas, Señor. Gracias por este mensaje. Y desde ya, Señor, declaramos con nuestra boca, Señor, en el nombre de Jesús, que este mensaje le da la vuelta al mundo, porque es un mensaje de esperanza, Señor. Padre, gracias por todos los que están viendo, Señor, esta transmisión en vivo, pero también por los que les va a llegar este video, Señor. Padre, conviértelos, Señor, de sus malos caminos. Permíteles, Rey del Cielo, que rindan su vida a ti, Señor, y que se produzca en ellos ese nuevo nacimiento, Padre, que ya no vivamos nosotros, sino que seas tú, Señor, viviendo en nosotros, que podamos gritar, Señor, a toda voz, que podamos decirle al mundo entero: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bendito Rey del Cielo, obra, Papá, obra, Espíritu Santo. Muévete con poder y autoridad, Señor, que todo el que esté escuchando este mensaje sienta ahora mismo tu presencia, Rey del Cielo, Padre, y sienta el deseo de rendir su vida a ti, Señor, de recibirte en el corazón, Señor, que repita esa oración de fe con denuedo, pero que la sienta desde su corazón rendido, Señor, que su voluntad, bendito Señor, muera para que sea tu voluntad en esta persona, Señor. Padre, yo bendigo en el nombre de Jesús, bendigo la iglesia presencial, Señor, bendigo la iglesia virtual del cielo, Padre, en el nombre de Jesús. Papá precioso, que seas tú siempre nuestra esperanza de vida, Señor. Que en toda situación, bendito Rey del Cielo, sea puesta delante de ti, Señor, Padre de gloria. Que la gente pueda descansar en ti, Señor, creyendo esta verdad absoluta, Padre de gloria, para que tengan esperanza, para que su corazón, Señor, sea vive, Rey del Cielo, con el poder de tu Espíritu, Señor, y puedan transmitir esta verdad a toda persona, Señor. Tu palabra dice que toda rodilla se doblará, Señor, y que toda lengua confesará que tú eres Dios, que tú eres el Señor y eres el Rey que estamos esperando, Señor. Gracias, Papá precioso. A ti toda la gloria y la honra, a ti toda la exaltación, la adoración y la alabanza, Señor. Eres el único merecedor de toda gloria. Te amamos profundamente, Señor. En el nombre de Jesús, tu pueblo te dice amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor.